Hola a todos, Dios los bendiga. Estoy dejándoles por acá este devocional para no dejar la buena costumbre de que todos los días estemos orando y continuando nuestros estudios bíblicos. Empezamos con Apocalipsis, así que oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta ocasión, en este tiempo, Señor, por darnos la bendición de poder venir juntos a orar, a compartir en tu presencia, a adorarte como hermanos en Cristo, a bendecirte, a darte toda gloria y toda honra, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres digno, tú eres poderoso, maravilloso, Señor. Ahora que vamos a empezar el estudio de Apocalipsis, mi Rey, queremos estar a la expectativa de lo bueno que tú eres en la historia y de lo grande que es Cristo hasta antes de que Él venga en su iglesia y en cada vida de los que creemos en Él. Que tú nos ayudes a confiar, oh Santo Señor, te pedimos hoy que estás al control de todo y Cristo está reinando desde los cielos, aunque aún falta que regrese para que termine su reino pleno acá en la tierra. Y que veamos con un gozo, una esperanza, una expectativa maravillosa el retorno de Cristo y no con temor como deberían hacerlo quienes no te conocen o quienes no han rendido su corazón al Salvador. Que más bien nosotros seamos alegres porque Cristo viene, pero sobre todo porque Cristo va con nosotros mientras Él regresa a través de la presencia de su Espíritu, va controlando la historia y va obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Recordemos que Apocalipsis fue escrito para consolar a los que sufrían en esa época y en todas las épocas. Que recordemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tú eres nuestro Dios. No sé qué esté pasando los que estén conectados a este devocional o que se conecten luego de que se transmita, pero yo sí sé, Señor, que sus circunstancias están enmarcadas dentro de algunas de las circunstancias de los que recibieron esa carta profética, apocalíptica o lenguaje apocalíptico llamada ahora por nosotros Apocalipsis o revelación, que debería ser la traducción correcta o a nuestro idioma. A veces nosotros necesitamos que dejar de enfocarnos tanto en lo que vivimos y darnos cuenta de que tú te nos has revelado en Cristo y que veamos cómo te nos revelas a través de las circunstancias, nos revelas no cosas ocultas para que entendamos todos los detalles de lo que pasa, sino que nos revelas que Cristo está con nosotros y que Él está al control de todo y que Él volverá. Y eso es lo más importante, y que tú estás con nosotros por la obra de Cristo, que tu Espíritu mora en nosotros, que tú eres glorioso, Señor. Nuestra esperanza es más grande que la esperanza terrenal meramente para este tiempo, nuestra vida humana, carnal o física, con este cuerpo corruptible. Nuestra esperanza es eterna, que trasciende más allá de esta vida, por la eternidad. Y eso queremos ver en Apocalipsis, Señor, y queremos ver en toda tu palabra, la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús, como lo menciona reiteradamente Juan en su Evangelio, en sus cartas, como lo menciona Pablo cuando habla de la obra de Cristo, como lo mencionan los demás apóstoles, dando ciertas aplicaciones especiales, pero siempre mostrándonos que la vida consiste en conocerte y en que tú estés con nosotros, Señor. Suple nuestras necesidades, obra en nuestras luchas, danos fuerza y en el nombre de Jesús quita todo temor también para ver lo que está en Apocalipsis y permíteme, por tu gracia, no explicar todos los detalles, tantos detalles que hay en la simbología, sino más bien abordar lo esencial desde alguna de las posturas interpretativas de Apocalipsis, pero especialmente queriendo verte a ti, ver a Cristo en la historia, en nuestra vida, a través de este libro. Y ser consolados, confortados, fortalecidos en nuestra relación contigo, instados a andar en santidad y corregidos incluso en nuestra vida cristiana por la obra de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y ponemos en tus manos este tiempo. Aleluya. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la carta, pues que es un libro porque son 22 capítulos de el apóstol Juan
Es un libro profético, ¿no? No es una carta escrita a alguien específico, sino una revelación, como lo dice en un principio allí en el primer versículo. Mientras voy buscándola acá, voy leyendo también de la otra pantalla que tengo por acá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Empezando por la primera expresión del libro de Apocalipsis, esta no es una carta, porque no tiene un encabezamiento como de una carta, sino que es una profecía apocalíptica. Profecía porque es un encargo de decirlo como las profecías del Antiguo Testamento de parte de Dios a su pueblo a través de un ángel, como le pasó, por ejemplo, a Daniel, en el libro de Daniel, que el ángel vino y le habló de parte de Dios. Para tiempo después. Aquí no dice que para mucho tiempo después, sino dice que deben suceder pronto. Y resalte eso en su mente, porque ese pronto nos va a hablar de las varias formas de interpretación y ya las voy a mencionar. Al menos cuatro en general, pueden haber muchas más en particular, pero cuatro en general formas de interpretar el Apocalipsis. Pero principalmente de entrada, digamos que es la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra revelación, la que traducimos como Apocalipsis, porque es casi la misma, es una transliteración Apocalipsis de la palabra griega que se traduce como revelación? Entonces es el Apocalipsis de Jesucristo. Y no quiere decir que se terminen las cosas. Hemos acuñado el término literatura apocalíptica cuando se refiere a hechos fuertemente catastróficos o fuertemente eh, cataclísmicos, o que hay muchos hechos mundiales eh, para luego desencadenar un fin del mundo o una nueva era. Y eso pasa también en el Apocalipsis, también se ve. Pero aquí la palabra realmente significa es revelación, revelación de Jesucristo. O sea, que aquí se nos quiere dar Jesucristo. ¿Y a qué se nos quiere conocer, dar a conocer a Jesucristo? Cómo Jesucristo se manifiesta en los hechos que sucederían pronto o que sucederían en la humanidad. Y obviamente la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan es el autor, Juan es el apóstol. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios, dice el verso 2, y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, Juan da testimonio de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, lo que ya estaba consignado para esa época en los primeros evangelios, y se estaba compilando en lo que conocemos como Nuevo Testamento, el testimonio de Jesucristo. Conocía a Cristo, había andado con Cristo y había visto a Cristo resucitado y había sido comisionado como apóstol de Cristo, pero las cosas que ha visto seguramente está hablando de todo lo que aquí plasmó, porque son visiones, y de hecho no es una sola visión, son visiones, muchas visiones, o al menos grupos de visiones. Si no son muchas, por lo menos son unos cuantos grupos que contienen algunas visiones particulares dentro de esos grupos. Y las visiones eran la forma en que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, que aquí también lo hace en el Nuevo, a un autor de la Biblia, para darle a entender cosas que van a suceder en lo material con ilustraciones simbólicas en lo espiritual. Antes de ir a las cuatro formas de interpretar el Apocalipsis, quiero decir que esto del simbolismo es muy importante en el Apocalipsis, porque las visiones, lo que vio Juan no era exactamente lo que pasaba. Cuando Juan ve una bestia en Apocalipsis, cuando Juan ve un candelero, ya lo vamos a ver aquí mismo en el capítulo 1, cuando Juan ve eh, un sello, vamos a tener que verlo también, cuando Juan ve un número de gente, cuando Juan ve algunos otros elementos, unos jinetes, unos caballos, realmente no es que ni el sello, ni los jinetes, ni los caballos, ni los candeleros es lo que deba transmitir, aunque él lo cuenta como lo vio, sino que eso tiene detrás un simbolismo, simboliza algo. Por ejemplo, con respecto a las bestias, vemos el ejemplo claro, y muchos ligan el estudio de Apocalipsis con el de Daniel para entender este tipo de literatura. Vemos en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7 dos visiones distintas que hablan de algo terrenal igual. Una visión en Daniel, en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, con una estatua con diferentes metales, y cada tipo de metal en cada etapa de la estatua simbolizaba un reino, con rey y con
súbditos y con soldados y todo, que lucharían imponiéndose en los demás reinos del mundo en una época, y luego el siguiente reino, y luego el siguiente reino, eran cuatro. Y en el caso de Daniel capítulo 7 se ven cuatro bestias, que también simbolizan los mismos cuatro reinos. Entonces vemos ahí que no es que vayan a haber bestias en Daniel 7 ni vayan a haber estatuas o al menos pedazos de estatuas de esos materiales, sino que van a haber es reinos. Entonces es simbólico, por eso las visiones deben ser interpretadas. Obviamente los primeros capítulos, capítulo 1, aún de todas formas ahí veremos el simbolismo, capítulo 2 y 3 que se hablan de las siete iglesias del Asia Menor, que es lo que hoy es Turquía, y esos capítulos nos parecerán muy fáciles de entender, pero luego tenemos que tener en cuenta que esos lenguajes simbólicos apuntan a esas realidades terrenales. Las cuatro formas, cuando dice ahí que deben suceder pronto, nos invita a meditar en las cuatro formas generalmente que se puede interpretar Apocalipsis. La que más conocemos en nuestra vida cristiana evangélica o protestante en este lado del mundo es la difundida a través de una Biblia de estudio estadounidense hace muchos años, que es la que se maneja en el ámbito dispensacionalista, que es la visión futurista. No es exclusiva de los dispensacionalistas, pero es la que ellos manejan y más han difundido. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todo Apocalipsis va a cumplirse en el futuro. Después del capítulo 3, ya en el capítulo 4, cuando le dice, la visión le dicen a Juan, sube, es que ya todo eso es para el futuro. Eh, y solamente es para el presente, o para la época cercana a Juan, o para nuestra época antes de que Cristo venga, o antes de los hechos finales. Para este tiempo solamente los primeros tres capítulos. Futurista, todo para el futuro. Incluso hay debate de que si primero nació entre los evangélicos o primero nació esa posición futurista entre los mismos católicos para ir en la época de la Reforma o posreforma, el hecho de que la Iglesia Católico-Romana pareciera mucho a una de las figuras simbólicas, que es la Gran Ramera, entonces decir que no estaba presente, sino que era en el futuro. Hay debate sobre eso, pero es futurista. La otra que sería la contraria, sería la preterista, que es muy poquitas iglesias las que la manejan, no son tan significativas en número para nosotros, pero son iglesias de sana doctrina y manejan la preterista, que creen que todo quedó en el pasado, que Juan solo escribió, como dice, para suceder pronto. Ese pronto no sería un pronto de un futuro lejano, como un pronto profético o un pronto con un salto mirando de aquí hasta allá lo que va a suceder al final cuando Cristo regrese o antes de que Cristo regrese, sino sería un pronto realmente pronto, que tiene que ver con las persecuciones y dificultades que vivirían las iglesias cristianas, empezando por esas siete iglesias de los capítulos 2 y 3, y luego todas las iglesias en esa época de la iglesia primitiva. Y la otra esa sería preterista, o sea, pretérito pasado, todo para ese pasado de ese tiempo. Futurista, todo para el futuro, la que más conocemos, pero la digo la preterista para que tengamos en cuenta porque es la que parece más fácil de entender después de hablar de la futurista. La historicista, algunos la manejan también, y es que quiere o pretende que cada etapa del Apocalipsis vaya marcando una época en la historia desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese, todo el Apocalipsis, y encuentra supuestamente, es muy difícil de cuadrar porque cree que cada cosa tiene que ver con un aspecto de la historia hasta que Cristo regrese, pero todo el Apocalipsis. La otra es la idealista, que también se le llama el paralelismo progresivo, que es la que dice que ese pronto no era un pronto de que ya empezara a suceder hasta que Cristo regrese como la historicista, ni era un pronto profético por allá que iba a ser cuando Cristo regresara en el futuro, futurista, ni iba a ser un pronto real que todo acontecería en ese momento en la iglesia primitiva, la preterista, sino sería un pronto continuo, es decir, iba a suceder ya para ellos, iba a suceder ya para cada época, pero no como la historicista, que cada pedacito de Apocalipsis fuera para cada época, sino que involucra siete visiones, por eso se llama paralelas, por eso se llama paralelismo, progresivas, que cada visión iba a mostrar cada vez más lo que va incrementándose hasta que Cristo regrese. Esa es la que más voy a adoptar porque es la que enseña que esto se cumple en todos los tiempos para todos y que esas siete visiones marcan desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese y que están enmarcadas por el mismo esquema de la misma Apocalipsis. La primera sería la de los siete iglesias, Jesús y las siete iglesias, de los primeros tres capítulos. Luego la siguiente de los siete sellos, luego la siguiente las siete
trompeta, luego la siguiente las 7 copas, así. Y todas esas visiones empiezan con la venida de Cristo de una forma bien abierta o simbólica y terminan con la segunda venida de Cristo y con juicios. Y así hasta que la visión final de Apocalipsis sea más fuerte en la victoria del Señor y la rotunda o definitiva instauración del reino de Cristo, más fuertemente descrita que en estas primeras, que está más el sufrimiento temporal. Entonces, el paralelismo progresivo me sirve a mí, es idealista para tomar lo que se aplica para nosotros en cada época. Esa es la que voy a tomar. Y voy a hacer alusiones a las cosas más importantes porque que nos sirvan para nosotros en nuestra vida cristiana hasta que Cristo regrese. Bienaventurado el que lee, dice el versículo 3, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, otra vez pronto cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, estos son los receptores de la carta. Eh, ¿Cuáles son esas 7 iglesias? Recordémoslas. Son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Esas son las primeras 4. Sardis, Filadelfia y la Odisea, las otras 3 que están en el capítulo 3. Iglesias reales que dejaron de existir después con el tiempo como iglesia. Lógicamente los creyentes se dispersarían por otras partes y se formarían iglesias en otros lugares. Recordemos que eso, sur de Asia, esas 7 iglesias están donde está hoy Turquía. Hoy hay un avivamiento en Turquía, se están convirtiendo, pero después con el tiempo los musulmanes, más aún el imperio musulmán y todo lo demás, siglos después, terminaría quedando sin iglesias. El evangelio no termina, lo que les digo, los creyentes se van para otros lugares, pero allí no quedaron. Pero esas 7 iglesias tienen una particularidad, se pueden recorrer en un círculo, una ruta circular. Y eso simbolizaría, siempre vamos a ver los símbolos detrás que representarían todas las iglesias de todas las épocas. Y para cada iglesia en cada época se aplicaría esto de nosotros. Obviamente el aspecto que nos competa a nosotros en particular. No vamos a verlo en una iglesia que de pronto tenga algo que nosotros no tenemos o esté desobedeciendo en algo que no estamos desobedeciendo, sino aquello que se identifique más con nuestras circunstancias como iglesia y como creyentes. Entonces dice a las 7 iglesias de Asia, ese verso 4, gracia, paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aclaramos que 7 espíritus no es que son 7 realmente, es un solo espíritu de Dios, pero 7 no es el número de plenitud, las 7 significa la plenitud de la obra del Espíritu Santo, delante de su trono, el trono de Dios, y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces, el que era, que es y que ha de venir, es el Dios Padre, 7 espíritus, habla de la plenitud de la obra del Espíritu Santo y Jesucristo el testigo fiel, una revelación trinitaria. El primogénito del testigo fiel es Jesucristo, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso también aparece en otra parte, en una carta de Pablo. Primogénito no significa que fue el primero que se murió, ni el primero eh, que resucitó, porque Cristo había resucitado a personas, pero sí fue el más importante y el que resucitó, y eso sí, en ese sentido fue primero, el que primero resucitó por su propia justicia, ¿no? Los demás serían resucitados por el Señor como consecuencia, seremos resucitados por el Señor como consecuencia de la justicia de Cristo. Pero ahí él sobre todo habla del primogénito en cuanto a importancia, es el más importante de todos los muertos porque es el que resucitó para salvarnos y su muerte fue la que se entregó por nuestros pecados. Y tenga en cuenta eso de soberano de los reyes de la tierra, porque acá sí se van a ver muchos reinos, se va a hablar de todo eso, y esta carta da consuelo constante, que no se nos olvide eso, a los creyentes que sufren en medio de los reinos de esta tierra y las persecuciones de este mundo para los que creen en Cristo. Entonces Cristo está por encima de toda esa gente importante y de todos esos esquemas de gobierno, políticos, religiosos, económicos que nos persiguen. Nos amó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ahí habla de cómo Cristo nos lavó con su sacrificio, o nos perdona nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al ser la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Se anticipa al hecho de que Cristo regresará y dice que será visual, eso también está en las cartas del Nuevo Testamento. Eh, y nos recuerda que nosotros somos reyes y sacerdotes, es decir, tenemos una posición espiritual, no somos una
No estamos como en el Antiguo Testamento donde hay unos sacerdotes y otros no, sino todo el pueblo de Dios es rey y sacerdote. Se restauró nuestra relación con Dios por la obra de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Entonces ahí se ve, Juan ve a Jesucristo, ahí describe la visión. Yo soy el alfa, verso 9, 8, y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La primera y la última letra del abecedario, no, abecedario es el nuestro, del alfabeto, alfa, beta, gamma, delta, sigma. Bueno, no me acuerdo todas las letras, pero la primera es la alfa y la última es la omega. Entonces, quiere decir que Él es el principio y el fin, que era, el que es, el que ha de venir, el que siempre ha existido, el todopoderoso, todo lo puede, es eterno. Y verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya había dicho eso, esto último, pero lo de la isla de Patmos quiere decir que él estaba ya exiliado por haber predicado a Cristo. Era una isla prisión de castigo. Por eso estaba tribulado. Es decir, fíjese que la palabra tribulación aparece acá y va a aparecer en todo el Apocalipsis y no significa un periodo exclusivo necesariamente, aunque sí lo va a ser en algún momento o en varios momentos de la historia y sobre todo antes de que Cristo regrese, pero no significa simplemente un periodo donde hay mucha tribulación, sino simplemente la tribulación continua por la persecución que el mundo nos propina a los cristianos, en este caso a Juan, que era el autor, que estaba preso por predicar a Cristo. Y él dice, verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, día del Señor es el día dominical, Dominus en latín, aquí sería el día de Kyrios, el día domingo, seguramente, porque se reunía el domingo, y estaba en el Espíritu, quiere decir que estaba metidito con el Señor y tal vez tuvo una experiencia especial, pues obviamente tuvo visiones que aquí se registran como una visión entera, con diferentes visiones divididas. Y aquí vienen muchas cosas simbólicas. Voz, gran voz como de trompeta, no era una trompeta, recordemos los cómo son símiles. Solamente voy a decirles eso para que eso no se nos olvide. Los cómo son símiles. Y a veces hay o comparaciones de algo que no lo es, pero se parece. Si él escuchó algo estruendoso, entonces dijo, es como una trompeta, pero no era una trompeta. La voz era muy estruendosa como la trompeta. Pero si dice, yo tuvo ser, y escuché detrás de mí la voz de trompeta, no dice que es como, pero dice de trompeta, es que está dando una metáfora, está simbolizando. O escuché la trompeta de tu voz, es una metáfora, es una comparación. ¿Y qué le decía esa voz? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, es decir, volteó, porque le habló por detrás, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y ahí está. Voy a leerlo de corrido y rápidamente hablamos de los símbolos acá. Vi 7 candeleros de oro. Candeleros que ellos veían, seguramente era el candelero de 7 brazos, que se llama en hebreo menorá, que era el que se colocaba ya en el templo, templo de Jerusalén, en el culto judío. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Imagínese usted esta imagen, lo que están viendo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, quiere decir que estaban como en cocción, como en fundición, el bronce. Refulgente como en un horno, brillando, como cuando está algo, como cuando un metal está en el horno eso se le llama en una caldera, exponiéndose al calor, al fuego, que se vuelve brillante el color. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Allá arriba dijo que era como una trompeta la voz, ¿cierto? Aquí dice que como muchas aguas, como cuando una cascada, un río suena durísimo, o las olas del mar. ¿Por qué? Es otra forma de decir que era muy fuerte la voz que tenía. Y el 16 tenía en su diestra, a su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, es decir, era muy brillante. Mire que dice como el sol, pero antes de decir que es como el sol, es una comparación, un símil, dice en una metáfora, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, porque eso es lo que veía, pero eso simboliza algo.
Verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso a su diestra, o sea, su mano derecha sobre mí. Alguien diría, soltó las estrellas. Es que en las imágenes, como cuando uno tiene un sueño, no estoy diciendo que fuera un sueño, pero también había visiones en sueños, pero en las imágenes simbólicas, como en los sueños, no importa si la mano la tenía puesta, te tenía agarrando algo, y luego la mano le está poniendo uno y ya no tienes algo agarrado, porque cada expresión simboliza algo de lo que uno está pensando, sintiendo, en este caso lo que Dios está queriendo revelar. Eh, Cuando le vi caer como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Eso es para dar aliento, ¿no? Y dar fuerza. Yo soy el primero y el último, volvió, repite, el que vivo y estuve muerto. Ya eso es la experiencia de Cristo que trasciende a su divinidad, es la unión en su humanidad. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso quiere decir que el Señor tiene autoridad para resucitar y tiene autoridad más allá de la vida de las personas, en ellas. Escribe las cosas que has visto. Eso simbolizaría la llave, ¿no? Apenas voy a decirles ese símbolo, ahorita vemos los demás. La llave simboliza la autoridad. No es que haya una puerta que se llame muerte, que vaya a la muerte, ni se vaya a Hades, que viene siendo lo mismo para no enredarnos, y que se abra con unas llaves que tiene Cristo, no, simboliza que él tiene la autoridad sobre estas cuestiones en la vida humana. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Algunos utilizan esta forma y es una forma buena. Yo dije las divisiones del libro en siete iglesias, siete sellos, siete copas, eh, no, antes de las copas hay las copas de la ira, siete sellos, siete trompetas y luego las siete copas. Aquí está la división. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y algunos buscan cómo dividir de acuerdo a esta frase todo el libro. El misterio de las siete estrellas que has visto, y aquí está la explicación de algunos símbolos. Verso 20. Por eso decimos cuidado con el lenguaje simbólico. El misterio, que es algo que está oculto, que no se entiende si no lo explican, eso significa misterio. Y Apocalipsis es revelar, significa revelar el misterio, y revelar es quitar el velo, dejar ver lo que está oculto. De las siete estrellas que has visto en mi diestra, está explicando el mismo que lo vio, que es el mismo Jesucristo, le está explicando el apóstol Juan, que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro, en medio de los cuales se veía salir. Ese es el misterio, o sea, esto es lo que hay detrás, esto es lo que significa este símbolo en la visión que estás viendo. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Bueno, y aquí hay otra expresión que puede ser simbólica. Algunos dicen que son literalmente ángeles, y algunos se van por ese lado porque hay ángeles intermediando en todo Apocalipsis, como se ve también en el Antiguo Testamento, para lo que Dios quiere obrar en la humanidad. Puede ser que cada iglesia tenga un ángel específico. Algunos interpretan que ángeles, como es la palabra también mensajero o hombre o varón de mensaje, varón de Dios enviado con un mensaje, entonces que puede ser el pastor de la iglesia. Pero dice, los siete candeleros que has visto, estas más claras son las siete iglesias, esas siete comunidades que veremos allí, que ya mencionamos en cada una de esas ciudades, en cada una de esas siete ciudades. Entonces, con este último, los candeleros, él vio fue candeleros, siete candeleros, pero el Señor no le quería mostrar esos candeleros, sino con esos candeleros mostrarle las siete iglesias, atraer su atención. Y recuerden, todas estas cosas eran naturales para ellos, cosas que se manejaban en su entorno o cuestiones que estaban escritas en el Antiguo Testamento y que como un judío las entendía, las manejaba y las comprendía en la aplicación del Antiguo Testamento y lo que simbolizaba. Ya ahora como judío creyente en Cristo, un apóstol especialmente, lo que simbolizaba para la vida cristiana. Entonces podemos no especular, sino ver, más o menos deducir, de acuerdo a lo que veremos después en Apocalipsis, que en la visión de Cristo, entonces, por ejemplo, que sus cabellos fueran blancos como lana, lo vemos también en Daniel, la sabiduría, la eternidad de Dios, simbolizada por las caras de una persona, eh, los pies, sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, hablan de lo que Cristo discierne o entiende y conoce los corazones y tiene la capacidad de juzgar. Siempre el bronce, o por lo general no siempre el bronce en la Biblia es de juicio o de la capacidad de Dios de juzgar a los pecadores, y más si está incandescente, así como en hervor, más todavía como en un horno que aparece allí. Su espada de dos filos, pues ya lo hemos visto también en la Biblia, en la carta del apóstol Pablo, que simboliza la palabra misma de Dios, lo que Cristo diga, la palabra escrita ahora para nosotros, lo que Cristo diga o lo que Cristo ordene, se cumple.
y revela los corazones y tiene poder. Eh, que el rostro resplandezca, que es divino, porque el sol también se utiliza en el Antiguo Testamento como símbolo de la divinidad. En el mundo pagano se utilizaba mucho y todos se utiliza mucho el sol en las culturas paganas para simbolizar sus dioses, porque es el astro principal. Y acá es para, pero ellos lo veían incluso como un dios, el mismo sol. Nosotros vemos como un símbolo de que Dios alumbra con su omnipresencia y su omnipotencia todo el mundo, toda la creación. Cosas así, eh, ceñido con un cinto de oro, algunos hablan de que el oro es divinidad, otros de que es realeza, porque Cristo es el Rey de Reyes, recuerden, ya lo vimos allí en el texto. Es una pequeña dinámica para mostrar cómo lo importante acá, en este libro, es entender mejor a Cristo, su vida y su obra en la historia y en nuestra vida y en las iglesias. Es una revelación que se me pasó decirlo, como dice el versículo 3: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado significa feliz. Somos felices o dichosos y profundizamos la felicidad que nos ha dado el Señor en la medida que profundizamos en lo que nos revela este libro sobre Cristo y su control de la historia, cómo nos consuela y acompaña hasta que Él regrese. En vez de huir de lo escrito en Apocalipsis, como muchos cristianos lo hacen, porque no entienden que es simbólico, que el lenguaje apocalíptico, que tiene un contexto con palabras que ellos entendían en la época o que se entendían del Antiguo Testamento, que es una revelación primordialmente de Cristo y de cómo Cristo nos acompaña para consolarnos y ayudarnos en medio del sufrimiento de este mundo hasta que Él regrese, pues le huyen, pensando que son los juicios y que hay que huirle, ¿no? En vez de huir de lo escrito en el Apocalipsis, siga el ejemplo de Juan. Juan cayó a los pies de Cristo cuando se le apareció, caiga a los pies del que lo reveló. Claro, lo hizo no voluntariamente, aunque también su voluntad fue quebrada. Lo hizo porque era la gloria muy grande del Señor. Pues ríndase a Cristo ante su gloria y humíllese más ante Él y adórelo más por quien es Él y por su control en la historia hasta que Él regrese y porque Él volverá. Y entonces verá el Apocalipsis más como un consuelo y un ánimo para su vida. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Oremos, Padre, te damos gracias por permitirnos empezar este libro. Te pedimos que nos acompañes, que nos ayudes, que nos dirijas en el estudio del mismo para ser consolados en medio de las luchas y dificultades de nuestra vida. Luchas que tuvieron esas 7 iglesias y que tenemos nosotros tal vez de una u otra forma en uno u otro grado de nuestras iglesias, pero luchas que tuvieron también los creyentes de esa iglesia y que tenemos en uno u otro grado los creyentes hoy en día y hasta que Cristo regrese. Que veamos a Cristo glorioso y que todo lo que Él es, como después lo veremos en las iglesias, con algunos de sus atributos nos consuele, nos edifique, aún nos corrija en medio de este mundo hasta que Él regrese. Y que nos rindamos cada día más a sus pies, le glorifiquemos y vivamos para su gloria. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.